Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal. La receta de hoy vamos a hacer una focaccia. Vamos a utilizar 4 tazas de harina común, la de todo uso para panadero. Vamos a utilizar 7 gramos de levadura seca, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de aceite. En este caso yo estoy usando aceite de oliva. Y como va a ser una focaccia con una hidratación del 50%, vamos a poner 2 tazas de agua. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Como siempre les digo, hasta que nos permita trabajar con la pala o la cuchara de madera, y si es necesario utilizamos las manos. No nos tiene que quedar ninguna harina que se vea seca por ahí. Todos los ingredientes se tienen que integrar y esta masa nos va a quedar húmeda, pegajosa, y no la vamos a amasar. La vamos a trabajar con la pala y ya después van a ver cómo vamos a hacer de una manera muy fácil para que nos quede una buena focaccia, alta, crocante y muy aireada. Como siempre les digo, al final del video, en la sección de comentarios, les dejo la receta completa con todas las cantidades y los pasos a seguir. Por favor, si no te suscribiste a mi canal, hacelo, dale a la campanita para recibir todas las recetas semanalmente. A nosotros nos resulta de gran ayuda para poder seguir poniendo recetas que te interesen. Si hay alguna receta que todavía no viste y querés ver, déjanos comentarios qué es lo que querés ver. Bueno, la masa ya está preparada. La vamos a dejar descansar una media hora y después seguimos. Ya pasó media hora, la masa descansó, ya está más relajada. Ahora vamos a ver cómo hacemos para no amasar la masa que está tan pegajosa. Nos ponemos un poquito de aceite en la mano, como para que no se nos pegue la masa, y vamos a ir tomando la masa por sectores, levantándola sin que se nos rompa, y la vamos a ir volcando encima de la otra masa. Este procedimiento vamos a tratar de hacerlo unas 6-7 veces. Al principio se nos va a romper un poco, pero a medida que vamos haciendo este procedimiento, la masa se va a ir alisando, aireando y elastizando, va a dejar de romperse. Damos vuelta a la masa y la dejamos descansar unos 15 minutos. Bueno, vamos a repetir una vez más el procedimiento que hicimos recién. Volvemos a ponernos un poquito de aceite en la mano para que no se nos pegue la masa. La vamos despegando con cuidado. Tratamos de hacer el mismo procedimiento. La masa se nos empiece a alisar al mismo tiempo que va leudando, se va relajando y alisando. La volvemos a tapar y repetimos un nuevo tiempo de espera. Ya pasaron otros 20 minutos, la masa ya está descansada y leudada. Ahora lo que vamos a hacer es
buscar el recipiente donde vamos a poner la focaccia. Le vamos a poner un poco de aceite. La vamos a distribuir por toda la superficie. El recipiente es de 12 por 17 y una vez que está todo bien aceitado, dejamos caer la masa suavemente para que no pierda el aire que tiene dentro. Y ahora primero vamos a tratar de ir cerrándola en los bordes y después con la yema de los dedos y ayudándonos con las manos vamos a tratar de ir haciendo que la masa se abra lo más posible sin que le hagamos perder aire. Una vez que la distribuimos, la vamos a tapar y la vamos a dejar una hora leudando en un lugar sin corriente de aire, que en el horno sin que esté encendido. Y ahí la vamos a dejar una hora hasta que leude y crezca todo lo que necesita para después poder llevarla al horno. La focaccia ya leudó, está lista para ir al horno. Le vamos a dar los últimos toques para llevarla al horno. El horno está precalentado a 475 grados Fahrenheit, al máximo de lo que dé tu horno, por los primeros 20 minutos. Entonces lo que le vamos a hacer es poner un poco de aceite de oliva, bastante, ser generosos, unos granos de sal marina. Cuanto más gruesa sea la sal que tengas, mejor, no le tengas miedo. Le vamos a poner un poquito de rosemary. ¿Cómo se llama en tu país? Rosemary. Y un poquito, esto es a gusto, todos estos ingredientes que les estamos poniendo por encima es a gusto de cada uno. A mí me gusta ponerle un poquito de queso parmesano rallado, solo un toque nada más, unos 10 o 20 gramos. Y ahora la llevamos, como les dije recién, horno precalentado al máximo. Yo en este caso lo tengo a 475 grados, unos 20 minutos hasta que veamos que está bien dorada. Amigos, este es el resultado final de la focaccia. La acabo de sacar del horno, estuvo exactamente 20 minutos en el horno. Vamos a ver cómo quedó, cómo se ve. Este es el resultado. Vamos a disfrutarla, vamos a hacer un rico sanguchito. Vamos a poner un poquito de queso. Bastante jamón. Una hojita de lechuga.
Y acá tenemos nuestra focaccia para disfrutar. Espero que les haya gustado el video, la receta, que me puedan seguir en el canal para seguir disfrutando más recetas. Coméntenme qué les pareció, si tienen alguna duda, si hay alguna receta que quieren ver, de dónde me escriben. Amigos, eso es todo. Espero que estén bien y muchas gracias por haberme visto.